Hola a todos. Qué increíble arrancar con este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los temas psicológicos más fascinantes y, la verdad, más vitales en el mundo de la educación. Vamos a hablar de qué es exactamente eso que enciende el deseo de aprender en la mente de un estudiante. Basándonos en la investigación súper profunda de Díaz Barriga y Hernández, vamos a desarmar esos motores invisibles que están operando literalmente todos los días en las aulas. Para que todo esto tenga sentido y fluya bien, vamos a seguir una ruta muy clara. 1. El motor del aprendizaje. 2. La fuerza intrínseca. 3. El empuje extrínseco. 4. El peligro del miedo. Y, para cerrar, 5. El equilibrio en el aula. ¡Vamos a darle! Sección 1. El motor del aprendizaje. A ver, antes de siquiera mencionar calificaciones o premios, tenemos que entender la base de todo. ¿Por qué los estudiantes deciden participar y comprometerse? Al final del día, todo se reduce a la motivación, o sea, ese motor interno que dirige y sostiene absolutamente todo lo que hacemos. Y con esto pasamos a la sección 2, la fuerza intrínseca, el impulso interno. Para entender de verdad este motor tenemos que mirar hacia adentro. Vamos a enfocarnos en esos impulsos superpositivos que hacen que el aprendizaje fluya de la forma más natural posible. Básicamente, la motivación intrínseca es cuando el aprendizaje se convierte en su propia recompensa. No es un medio para llegar a otra cosa, es el fin en sí mismo. Quienes operan bajo esta fuerza buscan una satisfacción personal enorme, quieren dominar un tema y, súper importante, sienten un fuerte sentido de autonomía. Ahora, esta fuerza interna tiene subtipos buenísimos. Primero tenemos la motivación de competencia. Esto es literalmente la sed de saber más. El objetivo aquí es dominar una habilidad. ¿Y los errores? Bueno, los errores son solo parte del camino, no son fracasos. Y el segundo es la motivación de control. Esta es la necesidad humana de ser autónomos. Fíjense que cuando hay libertad para elegir el qué, el cómo o el cuándo de una tarea, el compromiso de los alumnos simplemente se va por las nubes. Llevemos todo esto a un salón de primaria real. Imagínense a un niño que acaba de terminar sus sumas y de la nada pide más problemas solo porque quiere ser más rápido, sin que nadie se lo exija. O piensen en un grupo entero trabajando con una energía increíble simplemente porque les dejaron elegir qué animal de la región iban a investigar. O sea, esa es la autonomía en acción. Siguiendo en este lado del espectro nos encontramos con la motivación por la naturaleza de la tarea. Esto es el famoso amor al arte. Hablamos de cuando una actividad es tan, pero tan fascinante, como una niña dibujando mapas en su tiempo libre, que no hace falta ningún empujón externo. Es la motivación en su estado más puro. Y junto a esta tenemos la motivación de logro, que es básicamente buscar ese orgullo genuino de haber superado un reto súper difícil usando tu propio esfuerzo. Uf, esta frase es de mis favoritas. Lo logré porque practiqué. Un estudiante que se mueve por el logro genuino sabe que su éxito viene de adentro y lo mejor de todo, sabe que lo puede controlar. Si algo está difícil, simplemente sigan intentando. Y la satisfacción final viene de saber que lo lograron por ellos mismos, no por buscar aplausos. Pasemos a la sección 3. El empuje extrínseco. Porque claro, ¿qué pasa cuando ese motor ya no está adentro del estudiante, sino que es empujado por fuerzas de afuera? Aquí es donde entra la motivación extrínseca, de una forma muy objetiva. Es ese esfuerzo que depende totalmente de factores externos. Hablamos de validación social, premios tangibles o hasta evitar un castigo. Y a ver, funciona, por supuesto, que es una herramienta efectiva, pero tiene una debilidad enorme. En el segundo que quitas el premio, el esfuerzo se cae al piso. Vamos a desmenuzarlo un poco. Por un lado, tenemos la búsqueda de valoración social. En los más chiquitos, esto es buscar desesperadamente que el maestro o los papás los aprueben. Ya en la adolescencia, cambia a buscar la aceptación de los amigos. Y por otro lado, están las clásicas recompensas externas puras y duras. Matarse estudiando por un 10, por una estrellita dorada o porque les prometieron 5 minutos más de recreo. Para aterrizar esto en la vida real, pensemos en esa alumna que entrega una tarea impecable. Pero ojo, no lo hace porque le apasiona el tema. Lo hace exclusivamente para que la maestra diga en voz alta frente a todos, ¡muy bien! O ese equipo que trabaja en un silencio absoluto toda la semana, pero solo porque saben que el viernes hay un juego especial. O sea, sí están trabajando durísimo, pero su ética de trabajo está amarrada al premio. Y fíjense cómo esto cambia la mentalidad por completo. Los estudiantes con metas de aprendizaje, los que tienen esta fuerza intrínseca, ven los errores como algo normal. Si reprueban, dicen, bueno, ¿qué me faltó repasar? Pero en un contraste total, los que están atados a metas de ejecución, o sea, extrínsecas, viven preocupados por su imagen. Huyen de las tareas difíciles porque su cabeza está llena de preguntas como
¿podré hacerlo sin quedar en ridículo? Un miedo al fracaso que, para ser sinceros, todos hemos sentido en algún momento. Lo cual nos lleva a una pregunta enorme. ¿Qué sucede cuando el miedo se convierte en el jefe del aprendizaje? Porque cuando la motivación ya no se trata de ganar estrellitas, sino puramente de huir de las consecuencias, entramos en un terreno bastante delicado. Entramos a la sección 4, el peligro del miedo. Aquí es donde nos toca ponernos un poco más serios y explorar el lado más oscuro y limitante de este tipo de motivación. Estamos hablando de la motivación por evitar el fracaso. Aquí el alumno no abre un libro por gusto, ni siquiera por un premio positivo. Lo hace por terror. Miedo a reprobar, a que lo regañen en la escuela o a la reacción en casa. Toda esta presión genera unos picos de ansiedad terribles, y la ciencia educativa es súper clara en esto. El miedo excesivo literalmente bloquea la capacidad del cerebro para retener conocimiento verdadero. Pensemos en esta situación súper típica que seguro la mayoría de los sistemas educativos conocen de sobra. Ese niño que se queda estudiando de madrugada, metiéndose información a la fuerza solo para pasar el examen y que no llamen a su casa. ¿Y qué pasa después? Pues que esa información funcionó como un escudo para sobrevivir. Una vez que pasa el peligro, el cerebro hace un borrado automático y no se acuerdan de nada al día siguiente. Y ojo, porque si este ciclo de miedo y de fracaso se repite una y otra vez, con muchos castigos y sin apoyo, llegamos a un punto muy crítico. El psicólogo Martin Seligman lo formuló como desesperanza aprendida. Esta es la forma más extrema y triste de motivación negativa. Pasa cuando a un estudiante simplemente se le apaga la voluntad porque llega a creer profundamente que, sin importar cuánto se esfuerce, el resultado siempre va a ser el fracaso. De todas formas voy a reprobar, no tiene sentido intentarlo. Escuchar a un estudiante decir esto es sentir el peso de una desesperanza interna absoluta. Cuando entregan un examen en blanco no es por falta de capacidad, es por una rendición psicológica total. Pero bueno, pasemos a la sección 5, el equilibrio en el aula. Porque afortunadamente hay formas estructuradas y reales de darle la vuelta a todo este panorama. La realidad es que las aulas de clase no son blanco y negro. Estos dos tipos de motivación no viven peleados ni son excluyentes. En un mismo salón y hasta en la cabeza de un mismo estudiante durante un mismo día, la motivación intrínseca y extrínseca conviven y se mezclan todo el tiempo. Todo depende totalmente de la situación y del contexto. Por eso, el objetivo final para quienes guían el aprendizaje es seguir un enfoque metódico. Primero, aceptar que ambos impulsos existen al mismo tiempo. Segundo, y esto es clave, crear un ambiente que despierte la curiosidad natural y le dé autonomía al estudiante, fortaleciendo así el músculo intrínseco. Todo para llegar al tercer paso, ir quitando muy poco a poco esa estricta dependencia de los premios tangibles y del aplauso. Y así llegamos a un desafío final enorme para todos nosotros. Si la meta real es crear mentes independientes y apasionadas, nos queda esta pregunta rondando. ¿Cómo podemos encender esa chispa genuina y mantenerla viva dentro de sistemas educativos que muchas veces solo miden el éxito con números y calificaciones? Es un reto profundo, pero entender cómo funcionan estas fuerzas es sin duda el primer gran paso para lograrlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.